Bienvenidos a El Reflejo del Agua, un espacio creado por Bioantú, donde exploramos el valor del agua como fuente de vida, cultura y desarrollo sostenible. Aquí conversaremos con voces expertas, líderes locales y actores claves en torno a la sustentabilidad hídrica, el cuidado de nuestros ecosistemas acuáticos y los desafíos que enfrentamos como sociedad para proteger este recurso vital. Desde los ríos hasta los lagos, pasando por sus múltiples derivados, cada capítulo será una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con este vital elemento y las acciones necesarias para preservar el reflejo de la vida en el agua. Porque donde hay agua hay vida y cada gota cuenta. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada del Reflejo del Agua. Hoy tenemos el honor de conversar con Milo Millán Romero, ingeniero civil, máster en hidrología general y aplicada y actual jefe de la División de Cauces y Drenaje Urbano de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, con más de 3 décadas de experiencia en proyectos hidráulicos, infraestructura de agua y lluvias, obras fluviales y control aluvional. En este episodio profundizaremos en los desafíos que enfrenta Chile para proteger sus zonas urbanas, cómo se diseña la infraestructura que convive con el agua y por qué la hidrología es clave para construir un país más resiliente. Soy Francisco Torres, CEO de Bioantú, y te invito a escuchar este nuevo capítulo de El Reflejo del Agua. ¿Qué tal? Mucho gusto a toda nuestra audiencia. Te agradecemos nuevamente por tu preferencia, por escuchar este podcast, El Reflejo del Agua, en este capítulo 4 de la temporada número 2. Tengo un invitado especial, ¿no? Hace muy poco rato estuvimos con Denise Charpentier, ¿no? También de la Dirección de Obras Hidráulicas, y ahora estamos con Milo Millán Romero, jefe de la División de Cauces y Drenaje Urbano de la DOH, claramente del Ministerio de Obras Públicas. Mucho gusto, Milo, por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Buenísimo, bueno, tenemos varias preguntitas que hacer, muy interesantes. Justamente hace pocos días atrás, unas buenas lluvias, ¿no?, en la región metropolitana, y pudimos ver algunos efectos, ¿no?, que causan cada año. Entonces, queremos partir primero con tema más bien formacional, y sabemos que, bueno, tú eres ingeniero, ¿no es cierto?, de la Federico Santa María, del cual compartimos la casa de estudio, Milo, y además tuviste un máster en hidrología aplicada, ¿no es cierto?, una casa de estudio en España. Entonces queríamos saber qué aprendizaje, ¿no?, un poco más ya con referencia comparada internacional, traes en esta materia como experiencia y cómo influyen en tu trabajo actual, Milo. En realidad el estudio fue hace varios años ya, pero yo creo que una conclusión importante es sobre la calidad de la ingeniería hidráulica chilena, que no tiene nada que desear a lo que se estudia en Europa, en términos teóricos al menos. No encontré diferencias significativas y eso te da confianza para seguir trabajando y que lo que estamos haciendo acá en la ingeniería en Chile está bien desarrollado. Sí encontré algunas diferencias, especialmente uso de tecnología, por ejemplo. ¿Ah? Mm, En esos años en que era mucho más incipiente que en Chile el uso de la tecnología, había todo el uso de herramientas digitales, sistemas de información geográfica, mm, modelo digital de terreno, uso de imágenes satelitales para el estudio de las cuencas, era todo automatizado, ya no se hacía nada a mano y eso después también obviamente cuando regresé acá empecé a trabajar fuerte en esa área. El uso de software también, software de modelación hidráulica, hidrológica, también estaba muy desarrollado. De hecho, los españoles tienen un modelo propio de simulación hidráulica, el IBER, que es un modelo bastante avanzado, ha tenido distintas actualizaciones, modelo bidimensional, con transporte de sedimentos, o sea, han avanzado bastante en esa área. Eso puede ver, el uso tecnológico muy intensivo y eso me ha servido bastante como experiencia para poder replicarlo acá en Chile, incorporarlo al trabajo de la Dirección de Obras Hidráulicas. Bueno, y como jefatura también me corresponde, por ejemplo, priorizar dónde ponemos las platas de capacitación. Entonces, vamos a capacitar a nuestros profesionales
en temas de software especializado, de hidrografía, de hidráulica, modelos bidimensionales, como ya dije, transporte de sedimentos, todos esos temas he podido impulsar acá. También recuerdo, está implementándose lo que es la Directiva Marco del Agua, ¿m? Que apunta mucho a la gestión integrada de la cuenca hidrográfica, a lo que es la restauración de los sistemas acuáticos, la calidad del agua. Están muy preocupados en Europa de esos temas y por lo tanto con objetivos bastante ambiciosos. Entonces, ahí, bueno, yo tengo un ámbito limitado de trabajo, básicamente en el tema de cauces, por ejemplo, pero hemos impulsado ese tipo de proyectos que buscan la restauración fluvial, proyectos que por una parte protegen de inundaciones, pero al mismo tiempo tienen una componente paisajística o de recuperación de espacios públicos en ciudades con áreas verdes, con paisajismo que le ponen un plus al proyecto hidráulico y que también permitan hacer un aporte distinto a la ciudad. ¿Mm? Oye, qué interesante, Milo. Bueno, del aspecto biográfico, formacional, ¿no? Ya también para que nuestra audiencia sepa, va a estar cercano a cumplir a 20 años ya en la dirección, ¿verdad? De la división de Cauce. Ya lleva 19 años desde 2006 como jefe de la división. Y en este caso, Milo, ya con 19 años, ¿no es cierto?, de experiencia y trayectoria, ¿cómo has visto que ha evolucionado la gestión de cauces y drenaje urbano justamente ya en nuestro país? Eh, bueno, ha sido un desafío enorme porque, bueno, era un área que no existía hace poco más de 20 años en el ministerio. Nace con la creación de la Ley de Aguas Lluvia en el año 1997. Ahí recién el Ministerio de Obras Públicas empieza a trabajar en estos temas de control de inundaciones. Posteriormente, después de los años 2000, le incorporan atribuciones en materia de cauces, ¿ah? Y ahí empezamos a trabajar en temas de ríos, de quebradas, de obras de control aluvional. Entonces, es un tema relativamente nuevo, donde había un gran déficit de infraestructura que hemos ido enfrentando, tanto redes de aguas lluvias, defensas fluviales, obras de control aluvional para proteger en general a la población. Así que ha sido un desafío, pero nuestro foco, dado que había mucha necesidad en el país, siempre ha sido la protección de las viviendas como primera prioridad. Ese ha sido nuestro foco en la inversión pública. ¿Mm? Mm. Y por supuesto tenemos que seguir trabajando porque aún quedan muchas situaciones pendientes y aparecen nuevos desafíos. El tema del cambio climático, por ejemplo, que nos pone un desafío adicional para proteger a la población ante este tipo de eventos extremos. ¿Mm? Así que Justamente ahí yo me yo quisiera te puedo... Sí, dale. Justamente en esos desafíos me quisiera detener, Milo, porque hemos visto, ¿no?, que las ciudades chilenas están enfrentando nuevos desafíos asociados con el cambio climático y cómo eso se traduce, ¿no?, en términos de diseño, de conservación, de drenaje urbano y también ver, no solamente como un problema, sino que los potenciales del reuso, ¿no?, urbano de aguas lluvias. ¿Cómo se está manejando hoy en día, Milo, ese aspecto? Bueno, hay un aspecto técnico bastante interesante que cuando empezamos a trabajar en esto no había norma técnica al respecto. Nosotros desarrollamos ya un poco más de una década el Manual de Drenaje Urbano, Mm, un mm, instrumento bastante interesante, abarca todo el ciclo del agua desde que cae en el jardín de la casa, pasa por la calle, la red secundaria, la red primaria, hasta que se dispone en un cauce natural. Por lo tanto, ahí no solo abarca lo que hace la DOH, que es el colector primario, sino que también lo que debieran hacer otros servicios públicos. Y es un instrumento bastante interesante. Trabajamos con expertos de la Universidad Católica, tomamos como referencia normas norteamericanas, normas europeas y nuestra propia experiencia que teníamos en el desarrollo de proyectos y salió un documento que además está en español y que es un referente. Yo he visto otros países como Uruguay, por ejemplo, que lo han ocupado como manual de referencia para implementar sus soluciones de agua lluvia. Así claro. que es un instrumento que si a alguien le interesa lo puede conseguir de la propia DOH y los consultores también con ellos trabajan. Y otro tema que te quería comentar, estamos actualmente desarrollando un manual de quebradas, donde tampoco hay una norma técnica en el país.
justamente para estudiar estos temas aluvionales y ver cómo se estudia una quebrada para desarrollar obras de protección también. Ese es el foco. Así que ahí ese tipo de desafío por el lado normativo lo estamos enfrentando, pero también hemos avanzado en temas de ciudades, por ejemplo, lo que es obras multipropósito, donde mezclamos la inundación, el control de inundación con áreas verdes, donde hacemos recuperación urbana también. Hemos hecho algunos proyectos de ese tipo donde a la solución tradicional de conducir el agua a través de una canalización abierta o un ducto cerrado, un colector, le ponemos lagunas, tranques, zonas de amortiguación, de infiltración, que van complementando estas soluciones con otro tipo de alternativas técnicas. Y lo que está muy en boga, que también lo estamos implementando en algunos de los últimos diseños nuestros, son las técnicas de drenaje urbano sostenible, las técnicas DUS, ¿m? Donde el manejo de agua a un poco más pequeña escala, en la vereda, en el patio, en los pavimentos porosos, todo ese tipo de obras que permiten de alguna forma amortiguar los picos de las crecidas y por lo tanto desarrollar una infraestructura de menor costo hacia abajo. En cuanto al reuso que tú me preguntabas explícitamente, yo creo que ahí hay un trabajo que un poquito para el futuro. ¿M? Lo que es la mega sequía nos enseñó que hay que cuidar el recurso hídrico, que vamos a tener episodios en la zona central, especialmente donde va a faltar agua, y hay que trabajar en el tema del reuso, no solo las aguas lluvias, toda la agua urbana, la agua grises, la agua servía, todo eso se puede trabajar con atención para el futuro, pero hay que tener una normativa especial, una infraestructura especial. Por ejemplo, comentar que la agua lluvia urbana en estas ciudades de la zona central de Chile, como Santiago, por ejemplo, donde podemos tener una estación seca prolongada de 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses sin lluvia, las primeras horas de lluvia después de esa sequía, de esa estación seca, traen mucho contaminante. Lavan las calles donde se ha acumulado mucho polvo, mucha basura, mucho aceite de los vehículos, y por lo tanto hay que hacer un tratamiento especial, sobre todo las primeras horas de la lluvia, tiene una carga contaminante importante. Después de ya unos días de lluvia, probablemente la calidad mejora bastante y ahí se podría pensar en infiltrar, pero hay que tener una mirada especial al tema de calidad, no es llegar a infiltrar el agua al acuífero porque hay un riesgo de contaminación. Es relevante lo que mencionas, y para tomar un poco algunas palabras que mencionaste, ¿hay como una fecha dentro de la cual podemos esperar el manual de quebrada, Milo? ¿O está todavía en desarrollo? No, mira, estamos trabajando con expertos de la Universidad de Chile, está casi terminado. Ah, En maravilloso. nuestra intención es hacer una especie de marcha blanca, probablemente estar unos 6 meses, mostrarlo no sé, a los ingenieros, a los consultores, a la Sociedad Mm. Chilena de Ingeniería Hidráulica, a las universidades, para que puedan opinar y retroalimentarnos si hay algún tema ahí que se nos quedó afuera o que algo que se puede mejorar, para dentro del próximo año ya oficializarlo y ojalá que sea una norma pública que puedan consultar todos para el trabajo en temas de quebrada. Maravilloso. Quiero profundizar un poquito más en el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿No? Ujú. Sabemos que es transversal a todos los ministerios, Ministerio de Agricultura, estuvimos conversando con la gente de la CNR, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y también el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Tú acabas de mencionar algunas de las soluciones basadas en la naturaleza y quiero un poquito profundizarlo porque sé que es algo que le interesa mucho a la comunidad que nos escucha. ¿Cómo se visualiza la continuidad de la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza en los diseños, ya sea como humedales urbanos, lo que mencionaste como zanjas de infiltración, pavimentos permeables? ¿Hay una buena sensación, una buena evaluación en cómo han ido evolucionando estos sistemas que ya han estado implementando, que tú me has dicho que quizá a menor escala? Bueno, sí, yo creo que estamos en una etapa muy interesante de transición desde la solución dura, que en el fondo el imaginario de la gente es el tubo que evacúa aguas lluvias rápidamente de una ciudad, a una solución mixta donde en algunas, si tú tienes una calle muy urbanizada, no hay espacio,
y tienes que poner una tubería para conducir el agua, obviamente. Pero donde encontramos espacios públicos, plazas, algunos sitios o algún sector cercano a un cauce donde aún no está intervenido, ahí se pueden implementar este tipo de soluciones entre humedales, parques inundables, lagunas de acumulación de agua, y lo estamos trabajando y estamos incorporándolo a todos nuestros diseños. Así que es una etapa de transición donde pasamos de hace una década atrás, yo creo, de la ingeniería dura a una solución un poco más blanda y más amigable. Así que en ese sentido hemos avanzado bastante. Igual hay temas normativos, o sea, por ejemplo, la Dirección de Obra Hidráulica no tiene facultades para operar un parque o para mantener un área verde. Entonces ahí tenemos que hacer asociaciones estratégicas con otros organismos públicos que sí tienen esas facultades, o la municipalidad, pero normalmente tiene problemas de recursos para hacerse cargo de un área verde importante. En ese caso hemos trabajado también con el mismo. Con el mismo hemos desarrollado muchos de estos proyectos, el Parque Caucari en la ciudad de Copiapó, el recientemente terminado Mapocho Río acá en Santiago, en Temuco, en Punta Arenas. Hemos desarrollado algunas soluciones de este tipo y en general nos asociamos con algún otro organismo que pueda desarrollar la parte de mantención de las áreas verdes para evitar que a futuro se deterioren estos espacios. Nosotros básicamente no tenemos facultades para mantener y conservar lo que es la infraestructura hidráulica y los cauces. Y en ese sentido, Miro, ¿hay algún proyecto emblemático que haya liderado usted recientemente o que esté en desarrollo? Si se puede destacar, ya sea por su resultado sobresaliente, por su beneficio e impacto social a la comunidad, o porque dentro del punto de vista de las soluciones más innovadoras, ¿no? Lo quisiera destacar. Mira, yo creo que hay dos tipologías de proyectos que me gustan bastante. Uno es todo lo que hemos hecho en control aluvional. ¿Ah? Hay muchas ciudades del norte del país, costeras, que están expuestas a muchas quebradas con riesgo aluvional. Llueve poco, pero si llega a llover, es muy probable que exista un efecto, un evento aluvional en Antofagasta, en Iquique, en Copiapó, en ese tipo de ciudades de la zona norte, y hemos estado trabajando desde hace varios años, interviniendo muchas quebradas con obras de control aluvional importantes en la zona norte, como te digo, Chañaral, Paipote, y varias quebradas de Iquique y Antofagasta, entre otras ciudades. Y en la otra tipología de los parques inundables también me gusta mucho porque generan un Mm, beneficio muy importante, o sea, donde tú tienes un espacio deteriorado y que además se inunda y lo conviertes en un parque que además permite proteger a las viviendas de inundación. Es un proyecto multipropósito que es muy bien recibido normalmente por la gente. mm, Actualmente estamos desarrollando el Parque Héctor Jara en la ciudad de Santiago, al lado del San Juan de la Guada, ujú. donde ya tenemos una obra importante de como 3 kilómetros de parque inundable que conduce a aguas lluvias, y ahora lo vamos a complementar con 2 lagunas de acumulación. La primera laguna está en construcción en estos momentos y la segunda laguna esperamos en un año más estarla construyendo. ¿Ah? Mm. Así que ahí hay un proyecto importante. En Punta Arenas también, Estero Yauyau, estamos haciendo varios sectores de intervención con un proyecto que mezcla manejo hidráulico con paisajismo. ¿Mm? Mm. Qué bueno, que es importante mencionarlo, ¿no? Destacarlo para que la comunidad entienda también y sepa que se están desarrollando proyectos acorde, ¿verdad? A esta nueva promoción de soluciones basadas e inspiradas en la naturaleza. Y en ese sentido, justamente lo que tiene que ver con naturaleza, ¿no? Estamos viviendo una variabilidad de eventos climatológicos y ustedes más que nadie son los que están detrás de estos diseños. Entonces, tú que ya llevas prácticamente 20 años liderando, ¿no? Una sección súper importante, ¿no? Lo que es la división de cauce y drenaje urbano. ¿Cómo se está planificando al equipo para las prontas ejecuciones de obras hidráulicas? ¿Cómo se están considerando estas nuevas variables en el diseño que se han vuelto aún más desafiantes, ¿no? Para la ingeniería hidráulica? Sí, bueno, el cambio climático nos genera muchos desafíos diferenciados según la región geográfica del país. Por ejemplo, la zona norte esperamos tener un invierno altiplánico más intenso, de mayor duración, mayor volumen de lluvias probablemente.
ahí nos estamos preparando. En los últimos años hemos tenido un gran plan de defensa fluvial en los ríos que bajan desde el altiplano hacia la zona más baja, como, no sé, en Utah, San José, también en la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta, el río San Pedro. Hemos hecho mucha defensa fluvial en esa zona, en Camiña y otros más. Ese es un tema, la zona norte hay una preocupación especial por estos efectos, y en la zona centro y centro-sur te diría yo que se mantiene las lluvias importantes, pero el efecto más preocupante es el alza de las temperaturas. O sea, hemos tenido cada vez más efectos de lluvias intensas con una línea de nieve elevada. Eso te implica que llueve en la alta cordillera y por lo tanto las crecidas de los ríos son más importantes, y no solo son más importantes en términos de mayor caudal, que afecta a la infraestructura, provoca inundaciones, sino que además hay un mayor arrastre de sedimentos. Entonces son dos efectos combinados que nos complican desde el punto de vista de protegerle a la población y a la infraestructura del país. ¿Ah? Así que ahí tenemos que trabajar. Hemos trabajado justamente en nuestros diseños internos, sensibilizar líneas de nieve más altas cuando determinamos los caudales, mejor modelación. Hemos incorporado todo este proceso de que te comentaba de modelos bidimensionales para simular estas áreas de inundación, modelos con transporte de sedimentos. Incluso hemos trabajado en modelos que simulan flujos detríticos, flujos aluvionales, a donde la densidad del flujo es distinta a agua, no es solo agua, agua con una carga importante de sedimento. Así que con ese tipo de herramientas estamos enfrentando lo que es todo lo que sea defensas fluviales, obra de control aluvional para proteger viviendas, también para el diseño de infraestructura MOP que tiene que estar preparada para este evento. Nosotros revisamos los proyectos hidráulicos de puentes, por ejemplo. Entonces también estamos considerando estas variables, pero es un trabajo interno. El desafío actual, acabamos de terminar un estudio con la Universidad Católica, donde estudiamos justamente los efectos del cambio climático en varias cuencas de Chile central. Y a raíz de eso esperamos a futuro actualizar las normas del MOP, como el manual de carretera, porque el manual de carretera no es solo para el diseño de carreteras, también tiene unos acápites especiales para diseño de puentes o diseño de defensas fluviales, hidrología también tiene. Entonces, esos aspectos del manual de carreteras, que es la norma técnica del MUP para estos efectos de crecida en río, deberíamos estar trabajando próximamente en actualizarlos para mejorar esta normativa e incorporar un cambio a algunos parámetros de diseño que estas variables de cambio climático puedan actualizarse y con ello tener una infraestructura más resiliente. Este manual además es referente no solo para el MOP, sino que también para otros privados que construyen bocatomas, que construyen, no sé, ponen una línea de alta tensión al lado, en el borde de un río, una torre de alta tensión en el borde del río, plantas de tratamiento de agua potable. Hay otro tipo de infraestructura en el borde, en las riberas de los ríos, que también debería estar diseñada para enfrentar de manera más resiliente estos efectos del cambio climático. Mencionaste dos palabras muy clave, ¿no? Uno resiliente y la otra el aspecto normativo. Sabemos que todo el diseño de ingeniería, si no está resguardado, respaldado por también el avance en políticas públicas, se va quedando, ¿no es cierto?, un poco atrás. Entonces, desde tu perspectiva, ya nombraste el manual de carretera, ¿hay otro avance regulatorio o también institucional que tú crees que serían claves para poder generar esta resiliencia urbana? Y rural también, ¿no? Ante inundaciones, por ejemplo, Milo. Bueno, sí, lo primero, efectivamente, las normas técnicas como el manual de carretera o el futuro manual de quebradas, que espero tener a disposición en un tiempo más, serían temas muy relevantes desde el punto de vista técnico. Pero hay un tema más a nivel país, lo que es la planificación territorial, donde yo creo que tenemos un déficit importante. ¿Ah? Hay que reforzarlo a nivel de coordinación entre las distintas instituciones que participan en esto. La educación a la población también es importante. ¿Ah? Y tenemos que incorporar estudios de riesgo. ¿Para qué? Para evitar poner viviendas en zonas de riesgo y para poner infraestructura crítica en zonas de riesgo. ¿Ah?
Pero eso ha ocurrido en los últimos años. Hay digamos, una tendencia al crecimiento de zonas rurales donde hay parcelas de agrado y se están instalando viviendas en zonas expuestas a una crecida de un río, por ejemplo. Así que ahí tenemos un trabajo muy relevante, actualizar los planos reguladores para que incorporen estos estudios de riesgo y de esa manera planificar bien tanto el territorio urbano como rural, porque los efectos del riesgo asociado al cambio climático se está incrementando y ese tema yo creo que ahí tenemos un desafío importante como país. Mm, Justamente. Bueno, Milo, quería hacerte una pregunta más. Llevas prácticamente 20 años, ¿no? Dentro de la institución y más cosas dentro de la jefatura de división de cauces. Entonces puedes trazar una línea del tiempo, no solamente hacia atrás con la evolución del departamento, sino cómo se ve hacia adelante, ¿verdad? Si podemos proyectar esta línea del tiempo hacia el 2040, con tu experiencia, con la trazabilidad que ya vas teniendo, ¿cómo te imaginas los drenajes urbanos y gestiones de cauces en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se visualiza nuestro Chile el 2040 en estos aspectos que tú hoy día estás liderando al interior de la Dirección de Obras Hidráulicas? Bueno, tiene que ver un poco con lo que ya hemos hablado. O sea, me gustaría y espero que logremos tener una buena coordinación entre distintos servicios públicos de manera que se integre tanto la planificación adecuada del territorio, considerando estas zonas de riesgo, con la infraestructura que se necesita para proteger a la población. Y eso además está gradualmente cada vez más incorporando una componente ambiental importante. El tema de las áreas verdes, de la conservación del recurso hídrico y el respeto a las áreas de los humedales. O sea, hemos tenido, eso no lo había mencionado, el tema de la ley de humedales, que era reciente, ha generado un desafío importante, cómo manejar e intervenir un río respetando los humedales y la biodiversidad de la zona. Hemos trabajado con el Ministerio de Medio Ambiente algunas normas para poder intervenir, porque los ríos también tienes que despejarlo de sedimento y darle una capacidad hidráulica adecuada. Y eso tiene que de alguna forma conversar con otras normas como el respeto a los humedales. Así que esos tres temas yo creo que es el desafío de aquí al 2040, integrar, avanzar en infraestructura, avanzar en planificación territorial y el respeto a los temas ambientales. Perfecto, maravilloso. Bueno, Milo, te agradecemos montones toda esta conversación. Queremos, si puedes, por favor, dejar y decirnos, ¿no? A la comunidad que nos está escuchando cuáles son los canales o las plataformas donde pueden encontrar mayor información sobre la división de causas y drenaje urbano del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, nosotros somos parte del Ministerio de las Públicas, así que lo primero es que tienen que acceder a la página web del MOP, www.mop.gov.cl, y ahí hay distintas direcciones, pinchan la dirección de obra hidráulica y van a poder acceder a algunos temas que son interesantes. Por ejemplo, podrían acceder al manual de drenaje urbano que les mencioné, está ahí, tú ingresas tus datos y te lo podemos compartir en línea. Eh, Está algunos sistemas, el SIC de las aguas lluvias de Santiago, por ejemplo, lo tenemos en línea. Entonces, puedes consultar ahí donde están los colectores y la planificación general de la ciudad de Santiago. Trámite en línea, por ejemplo, si tú eres un particular que quiere aprobar un proyecto de agua lluvia, también se puede hacer todo un trámite en línea en esa página web. Y por otra parte está nuestro centro de información donde tú podrías consultar por cualquier proyecto particular que ya esté aprobado y desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas. Tú no puedes solicitar ahí todos los datos del proyecto. Perfecto, buenísimo, súper completo. Te agradecemos un montón, Emilio, por habernos brindado toda esta información y creo que es clave para la comprensión, ¿no? De lo que se está haciendo a nivel institucional. Así que te agradecemos también por estar liderando esto por tantos años. Esperemos poder seguir conversando en un tiempo más sobre las evoluciones, ¿no? Que hemos estado conversando el día de hoy. Así que te agradecemos un montón y muchas gracias por estar presente en este cuarto capítulo de la temporada 2 del Reflejo del Agua. Muchas gracias, Emilio. Ya, chao, que estés bien. Adiós, gracias. Ha sido un privilegio contar con la mirada técnica y estratégica de Milo Millán Romero en este cuarto capítulo de la segunda temporada.
Su experiencia nos recordó que la seguridad hídrica urbana no es solo ingeniería, es prevención, planificación, adaptación frente al cambio climático y un profundo compromiso público. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Reflejo del Agua. Recuerda que puedes escuchar todos los capítulos en Spotify y YouTube. Soy Francisco Torres, CEO de Bioantú, y nos reencontramos muy pronto para seguir profundizando en los desafíos y oportunidades del agua en Chile y Latinoamérica, porque el futuro se escribe con agua y con conciencia.